Vamos a comenzar con nuestros primeros invitados. Saludamos y agradecemos la visita del doctor Carlos Ramos Núñez, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristian. Ha habido mucho comentario en los últimos días. Bueno, siempre se comenta de tiempo en tiempo respecto a la función del Tribunal Constitucional y a veces se olvida o se confunde cuáles son sus funciones. Pero en los últimos días, como consecuencia de esta, usted me lo dirá, esta parcial aprobación o declaración de inconstitucionalidad de una ley propuesta por el legislativo, es de que un poco se ha despertado este desconocimiento, no sé si intencionado o malintencionado, respecto a los alcances de las decisiones del Tribunal Constitucional. Ha habido un reclamo por un grupo de políticos del Congreso diciendo, incluso con adjetivos bastante inadecuados, de que el Tribunal Constitucional no tiene por qué meterse en las funciones reguladas en el reglamento del Congreso de la República, doctor. Bueno, sucede de que la Constitución señala las reglas del funcionamiento de un Estado democrático, ¿no? La Constitución del año 93, por otro lado, no obstante, digamos, de que formó parte de un proceso discutido desde el punto de vista, digamos, del proceso democrático en sí, tuvo la virtud de puntualizar con mucha exactitud las atribuciones del Tribunal Constitucional. Y bueno, de manera clara dejó establecido de que entre sus atribuciones se encontraban la declaración de inconstitucionalidad de aquellas normas que eran las leyes o aquellas normas que tenían rango de ley. Entre esas normas de rango de ley también se encuentra el reglamento del Congreso. Y no solamente por deducción de un principio jurídico, sino en realidad por una mención expresa de la Constitución. De tal manera que la atribución del Tribunal Constitucional está en este punto está marcada de una manera indiscutible. Entonces el desconocimiento es más con un afán político que técnico jurídico. Bueno, yo supongo que es así, ¿no? Dudo de que nuestros políticos, aunque todo puede ocurrir, no conozcan la letra de la Constitución. O no la quieran reconocer, conociéndola. Mire, la prescripción es tan clara que no hay lugar a dudas, ¿no? Cualquier estudiante de Derecho, cualquier ciudadano que abra la Constitución se daría cuenta de que esa es una atribución. Ahora es cierto de que esta idea según la cual el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, es una teoría que se asentó en el siglo XX y que se fue afirmando en la segunda mitad del siglo XX hasta el punto de materializarse primero en la Constitución del año 79, no de una manera tan clara, y después de una manera muy nítida en la Constitución del año 93. Digamos, esta defensa de la prerrogativa del Congreso como un espacio, digamos, totalmente autónomo, libre del control de la constitucionalidad, ya no es una idea contemporánea, ¿no? Correspondía al constitucionalismo decimonónico. Entonces, digamos, pero en la actualidad, digamos, el diseño de nuestro Estado constitucional es de que el Tribunal Constitucional en esta materia tiene, digamos, la palabra. Pero en realidad estamos en un Estado de Derecho y también el Congreso tiene atribuciones respecto del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, es decir, el diseño de la ley orgánica del Tribunal Constitucional fue una tarea del Congreso, ¿no es cierto? La elaboración del Código Procesal Constitucional, que también determine el marco de actuación, se aprueba en el Congreso. De manera tal de que hay un flujo, hay un intercambio. Intercambio recíproco, ¿no? Y naturalmente, digamos, la construcción de un Estado democrático es un trabajo que no se hace de un día para el otro, ¿no? Es un trabajo difícil, siempre está presente una tentación autoritaria, antidemocrática, y bueno, es natural que esto ocurra en estados cuyas democracias todavía son incipientes, ¿no? Sí, eso se entiende, que siempre va a haber gente que esté descontenta con una decisión del tipo judicial, de la primera instancia, ¿no? Y por eso hay otros espacios, pero a diferencia del Poder Judicial, lo que diga el tribunal ya no tiene un derecho a una respuesta, a una apelación. Lo que ustedes han fallado, bueno, por lo menos a nivel interno, a nivel internacional, ¿no? Por lo menos a nivel interno, en efecto. Pero cuéntenos, doctor Ramos, se filtró parte de esta sentencia, que es lo que ha motivado este comentario y discusión política por algunos legisladores, muy ácida, muy cáustica, en el sentido de una declaración de anticonstitucionalidad. La sentencia declara inconstitucional esta ley del antitransfugismo.
¿Esta sentencia ya es pública o todavía no se ha entregado a la opinión pública? Bueno, la sentencia desde el punto de vista oficial y cualquier sentencia del Tribunal Constitucional se conoce primero por publicaciones de carácter oficial. Nosotros lo primero que hacemos, publicamos en la página web del Tribunal Constitucional y después en el Diario Oficial El Peruano, que son los mecanismos de publicación oficial. Bueno, una vez votada una sentencia, un caso, entonces los magistrados tienen 7 días para elaborar sus votos singulares cuando discrepan de la sentencia en mayoría, para elaborar una sentencia discrepante, digamos un voto discrepante, o para elaborar el fundamento de voto, que se trata, digamos, de una posición discrepante en aspectos de secundarios, no de fondo de la resolución. Según el reglamento del Tribunal Constitucional, ellos tienen 7 días, ¿no es cierto?, después de votada la causa, para elaborar los votos singulares y sus fundamentos de voto. Es decir, yo estimo de que hacia el lunes siguiente o martes siguiente oficialmente se publicará la sentencia. Yo no le voy a preguntar, por el conocimiento de la norma, que usted me cuente cómo va a salir esa sentencia. Seguramente usted tampoco no sabe de los votos en discordia que puedan presentarse. Pero sí le voy a preguntar, doctor Ramos, ¿cómo es que un congresista oficialista, Gilio Violeta, tuvo acceso a una parte de esta resolución del tribunal, que es lo que ha motivado tanto problema político? Bueno, realmente esto lo deploramos, ¿no? Ahora, lo que he visto en la publicación es de que no se trata, digamos, de un texto de la sentencia, sino de un texto de un proyecto, digamos, que se había elaborado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En realidad no... Pero que es un insumo para la sentencia final. Que es uno de los elementos que podrían considerarse, ¿no? Pero que al final el responsable de la elaboración de la sentencia, del proyecto de sentencia, es el magistrado ponente que la lleva al Pleno. No, este proyecto no ha sido objeto, pero ocurre, ¿no? Desgraciadamente en nuestras instituciones se filtra la información, y no solamente, digamos, los políticos, sino también ha ocurrido también con la prensa, ¿no? Ahora, muchos cuestionan esta ley de antitransfugismo que ha impulsado principalmente la bancada de Fuerza Popular para ponerle un candado a su bancada y evitar que, es una interpretación personal que comparten muchas personas, ponerle un candado a su bancada y evitar que se salgan, y aquel que se salga pierde derecho a poder reagruparse en otra bancada o a poder integrar comisiones. Entonces han cerrado su bancada para evitar perder mayoría, es lo que yo interpreto. No obstante, el tribunal, en lugar de decir no es ese el sentido del fallo, no le correspondería, ha salido a pedir respeto a sus decisiones, ¿no? Entonces, ¿era lo más adecuado? No sé si ustedes participaron en esta respuesta que formó parte de un comunicado público respecto a las críticas de los legisladores. Claro, mire, las posiciones de las partes son absolutamente legítimas. Son tan legítimas, digamos, la denuncia de inconstitucionalidad presentada por el grupo de congresistas que estaban en discrepancia con la reforma del reglamento del Congreso, como legítima es la posición de la parte emplazada, ¿no es cierto?, y que tuvo su representación a través del Procurador General del Congreso, ¿no es cierto?, el abogado del Congreso, y también el letrado patrocinante, en este caso el doctor Aníbal Quiroga. Ambas posiciones son legítimas y naturalmente son valoradas, ¿no es cierto?, ponderadas las posiciones de ambos. Lo que ocurrió acá más bien es de que hubo una declaración infeliz por parte de algunos congresistas, ¿no es cierto?, en el sentido que no acatarían la decisión del Tribunal Constitucional. Sin haberla conocido. Entonces, este es lo que dio lugar por parte de nosotros a un pronunciamiento. Más a un tono genérico, que fue además tomado de manera unánime, ¿no es cierto?, por los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Cualquiera fuera el sentido de una sentencia del Tribunal Constitucional, no solamente en este caso, sino en cualquier otro, en un Estado de Derecho las sentencias tienen que respetarse y acatarse. Entonces, de tal manera que nuestro pronunciamiento iba en ese sentido, ¿no?, en la conveniencia de afirmar, digamos, la obligatoriedad... al margen del contenido de esta, que aún no se conoce. Que aún no se conoce, de que se todas las conoce sentencias. oficialmente de cualquier sentencia del Tribunal Constitucional. Nos cuesta, ¿no, doctor? Nos cuesta en lo máximo, como es una decisión del Tribunal Constitucional, como en lo mínimo unas normas de tránsito, nos cuesta cumplir la ley.
Bueno, esa es una de las bases centrales, no solamente de la construcción de un Estado de Derecho, sino yo diría de la prosperidad de un país, ¿no? Y de su madurez. Sí, yo creo que estamos en proceso de construcción. Le pido por Foria la pausa y luego seguimos conversando. Claro que sí. Perfecto. Una pausa, retornamos. Gracias por continuar con nosotros. El doctor Carlos Ramos Núñez sigue aquí en Línea de Fuego. Él fue elegido en junio del 2014. Cada mandato de un magistrado del tribunal es por 5 años. Él tiene todavía responsabilidad en el cargo de magistrado hasta junio del 2019. Recientemente se reemplazó a uno de los magistrados que ya había cumplido su periodo todavía el año pasado, del 2016, y ese precisamente conocido magistrado de la región Puno, pero radicado mucho tiempo aquí en Arequipa, el doctor Óscar Urbiola Jani, que ha sido reemplazado por el magistrado Augusto Ferrero Costa. Y con esto ya se completa la conformación en la titularidad de los magistrados del tribunal. Y para adelante, doctor, con esta nueva reconformación, no hay ningún magistrado que esté pendiente de ser renovado en cuanto a sus funciones. No, porque la renovación del año 2014 se dio de entre 7 magistrados de 6. De tal manera, no ocurría hace mucho tiempo. De tal manera que los 6 magistrados, ¿no es cierto? En este caso el doctor Miranda Canales, el doctor Blume, la doctora Ledesma, el doctor Espinosa Saldaña y quien habla, culminaríamos nuestro mandato en junio del año 2019, simultáneamente. Ya sería atribución del Congreso nombrar a estos 6 magistrados. A partir de eso, me olvidaba el doctor Sardón de Taboada también. Pero ¿es conveniente que estén así al mismo tiempo designados? ¿O es mejor que tengan periodos distintos de incorporación? Bueno, lo que pasa es de que quizás desde el punto de vista político sea más fácil nombrar a 6 o a 5 que nombrar a 1. ¿Cierto? Porque se necesitan 87 votos, 2/3 partes del Congreso para elegir un magistrado del Tribunal Constitucional. Es decir, no es un asunto fácil. Requiere, digamos... como el caso del defensor del pueblo, que tardó ¿cuánto tiempo? Bueno, en efecto, ¿no? Hemos tenido defensores del pueblo que han sido provisionales durante 5 años. Algo parecido ocurrió tratándose del magistrado Vergara Gotelli en el Tribunal Constitucional, que estuvo 9 años como magistrado, es decir, y prácticamente era una suerte de renovación tácita. Ahora es cierto que nuestro mandato, en virtud del derecho comparado, es bastante breve, es uno de los más breves del mundo, ¿no? ¿Así? ¿Cuántos en otros países? Bueno, en Austria yo diría eso es una exageración, es vitalicio, en Alemania son 12. ¿Vitalicio en Austria? Sí, pero bueno, yo diría, no estoy yo de acuerdo, porque creo que tiene que establecerse un límite a la función de los magistrados, pero por ejemplo en Alemania es de 12 años. 12 años es mucho. Así es. En Italia es de 9, en España de 8. Bueno, nosotros tenemos un mandato en realidad breve, ¿no? Y eso también de alguna manera hace difícil el desarrollo de una cultura de la jurisprudencia constitucional. 6 años, ¿no? 5. 5 años. 5 años, claro. El doctor Urbiola sí ejerció durante 7, ¿no? Exacto, porque eso le iba a decir. Porque no fue posible que el Congreso eligiera su ¿Podría ocurrir lo mismo con ustedes, al 2019? Bueno, eventualmente podría ocurrir. La función del magistrado culmina una vez que se ha conseguido un reemplazo, ¿no? Mientras tanto, tiene que continuar en el cargo, ¿no? Entonces, al Congreso le corresponderá, si es que quiere respetar este plazo de función del Tribunal Constitucional de los magistrados en junio del 2019, empezar el debate, la entrega de propuestas a principios de ese año, si es que no el año anterior. Y claro, yo estimo de que a comienzos de año del 2019 ya podría estar pensando en algunos nombres, ¿no? Y creo que la elección de Augusto Ferrero, a mi juicio, me parece impecable. Es un jurista de fuste, miembro de la Academia Peruana del Derecho, y que ha sido presidente de la Academia Peruana del Derecho, especialista en Derecho de Sucesiones. Creo que hizo bien el Congreso en esta elección. Hay una tradición de juristas de apellido Ferrero Costa, y algunos confundían a Augusto Ferrero Costa con Carlos Ferrero Costa. ¿No es la misma persona? No son parientes, sí. Pero además Augusto y Raúl Ferrero Costa son hijos del famoso jurista Raúl Ferrero Rebagliati, un destacado estudioso de la ciencia política en el Perú, profesor de la Universidad Católica y autor de numerosos libros, ¿no?
De acuerdo, doctor, pero además de la entrega de sentencias, la tutela, la interpretación máxima de la Constitución como norma fundante del país, hay labores adicionales que tienen que ver con la promoción del derecho constitucional. Usted me decía que también es director del Centro de Estudios Constitucionales. En efecto, entre las autoridades administrativas del Tribunal Constitucional, entre los magistrados, tenemos al presidente, a la vicepresidenta, que es la doctora Marianela Ledesma, y yo soy el director del Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? ¿A qué se dedica este centro? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, a cargo la capacitación. Tenemos que desarrollar, digamos, la divulgación de los derechos fundamentales entre la comunidad jurídica, pero también más allá de ella, ¿no? Organizamos cursos, seminarios sobre interpretación constitucional, derechos fundamentales, argumentación jurídica. Dirigido en gran medida a estudiantes de derecho, abogados, pero también gente que tenga interés, ¿no? Interés en el conocimiento del derecho constitucional, de los derechos fundamentales. Tenemos dos sedes, una en Lima y otra en Arequipa, ¿no es cierto? Hacemos cursos, tanto, digamos, presenciales, pero también virtuales. Llegamos en realidad a todo el país, incluso fuera, a través de un sistema virtual. Hemos potenciado y ampliado nuestra capacidad de llegada, pero también estamos aquí en Arequipa buscando una alianza estratégica con el gobierno regional con el propósito de tener un local que sea sede del Centro de Estudios Constitucionales y que nos permita tener un Centro de Estudios Constitucionales que por otro lado desarrolle el pensamiento constitucional, las ideas constitucionales, no solamente en la región, sino yo diría fuera del país también, ¿no? Es decir, a través de cursos, seminarios, porque esta idea de Arequipa como una demostración tangible de tradición jurídica no debe de quedar en el papel, ¿no? O manifestarse a través de instituciones como el Tribunal Constitucional, sino yo creo que tiene que tener mayor dinamismo. Y bueno, así que estamos tras eso. ¿Y le han contestado de manera positiva en la región? Bueno, yo creo que hay la mejor disposición por parte de la gobernadora en ese sentido. Ya hemos tenido algunas conversaciones, pero lo que falta definir es precisar cuál podría ser el local adecuado para esto. Bueno, la región tiene muchos ambientes, ¿no? Y yo creo que ustedes no necesitan un espacio muy grande, excepto para empezar coordinaciones, y podrían tomar en alianza con el Colegio de Abogados los auditorios para hacer sus reuniones. Con las universidades. Así es. Queremos, eso sí, darle al Centro de Estudios Constitucionales la amplitud necesaria, ¿no? Muchos van a tomar, doctor, esta decisión del tribunal como una reivindicación a esta postergación, a este desconocimiento para muchos arequipeños de que la sede legal del tribunal es Arequipa. Claro, yo creo que además el tribunal tiene que hacer esfuerzos a través de la actividad jurisdiccional, pero también a través de la capacitación, a través de publicaciones como las que hemos hecho con el Colegio de Abogados. Con el Colegio de Abogados de Arequipa hemos publicado un libro de José María Quimper, un jurista del siglo XIX, Derecho Político. Y además con el gobierno regional, a través de la biblioteca Mario Vargas Llosa, que dirige Mario Romelarse, vamos a publicar otro libro de José María Quimper que se llama Liberalismo, ¿no? Así como hemos hecho alianzas en Lima, con el Colegio de Abogados de Lima, hemos publicado un libro sobre el amparo en el Perú. Esta clase de alianzas nos permiten potenciar nuestra línea de publicaciones, porque nosotros, estas publicaciones no se venden, se distribuyen gratuitamente. Y es necesario que la población las conozca. Naturalmente, porque lo que hacemos, hay una distribución de textos impresos en las bibliotecas públicas, pero también colocamos en línea, ¿no es cierto?, nuestras publicaciones. Sí, porque muchas veces los chicos prefieren leer de la tablet, de la computadora o del celular, dejando de lado el libro, ¿no? Ya es una cuestión de decisión, pero que esté disponible y accesible. O pueden descargar y anillarla, imprimirla y anillarla. Claro, también, qué bueno. Entonces, doctor, con esta decisión de venirse a Arequipa, lo vamos a tener muchas veces más continuos aquí en la ciudad. Bueno, no olvidemos de que la sede legal del Tribunal Constitucional es Arequipa, por mandato de la ley, y alguna vez fue la sede por mandato de la Constitución de 1979, es decir, de tal manera que la presencia
de los magistrados en Arequipa obedece a un mandato imperativo, ¿no? Bienvenido siempre, y acá dispuesto, doctor, a siempre apoyar esta discusión, este debate, este acceso a un mayor conocimiento respecto al derecho constitucional. Bueno, muchas gracias, Cristian. Listo, doctor, y un muchas recuerdo cariñoso a Freddy Rosas, que durante 10 años dirigió este programa. Por supuesto, siempre está presente acá con nosotros. Gracias al doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional. Una pausa, retornamos.